Hoy, mis queridos hermanos, no leeremos uno de los mensajes de nuestra Madre, porque creo que es muy oportuno que podamos hacer una reflexión, una meditación sobre lo que celebramos hoy, que es muy mariano, la Virgen del Carmen, una de las devociones que más se han manifestado en la fe de los creyentes. Y es que pensar en la Virgen del Carmen, mis hermanos, es pensar en la promesa más grande a la que podemos aspirar nosotros, que es entrar un día al reino de los cielos. Por eso, todo cristiano debe de conocer y valorar la devoción a la Virgen del Carmen. Y bueno, también es importante que conozcamos un poco la parte histórica de esta devoción. No voy a hablar desde los orígenes históricos del lugar, de lo que es el Monte Carmelo, que es un lugar místico donde acontecieron cosas sumamente extraordinarias, como fue esta vida misteriosa del profeta Elías, que estuvo en una cueva en el Monte Carmelo, y que justamente ahí fue donde él manifestó el poder de Yahvé al retar a 400 profetas de Baal, divinidades que entonces proliferaban mucho y que sabemos nosotros el desenlace, una humillación a los 400 profetas al manifestarse el poder de Dios. Desde entonces este Monte Carmelo, bueno, quedó envuelto en una misticidad. ¿Qué tiene que ver la Virgen María con el Monte Carmelo? ¿Y por qué es necesario meditar en la devoción a la Virgen del Carmen? Cuando los cristianos, algunos cristianos, quisieron vivir una vida al margen de la ciudad y quisieron vivir una vida mística, algún grupo de cristianos, de creyentes, fueron a hacer vida en el Monte Carmelo, a vivir alejados de todo tipo de distracción. Y se conformó una comunidad de alguna manera, pero cuando llegó el Islam en el siglo VII, ubicándonos enseguida del año 600, y que vino toda esa invasión de los musulmanes a los lugares santos, bueno, tuvieron que salir de ahí, esta comunidad ya que los ubicaban como carmelitas, es decir, aquellos que estaban en el Monte Carmelo y que tuvieron que salir de ese lugar y fueron hacia Europa, en donde continuaron con esta obra de los carmelitas. Y es justamente en el siglo XIII, empezando el año 1200, concretamente en el 1251, se le aparece al prior, el carmelita, que era el superior de la orden carmelitana, él haciendo oración, pidiendo al Señor sobre su orden, porque la veía en una crisis por este problema severo del Islam. Se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le dice algo hermosísimo la Virgen, que le entrega un escapulario
de manos de María se lo entregó y le dijo: este es un signo a través del cual aquel que lo porte no conocerá las penas eternas, no se condenará. Es decir, se presenta María ante los carmelitas como la protectora, como la guía, y le da unas palabras llenas de esperanza: aquel que porte el escapulario no experimentará las penas eternas. Esto obviamente llenó de paz y de consuelo a los carmelitas, y es una promesa que la extendió a todo creyente. Alrededor de 70 años después, la Virgen se le apareció. Cosa extraña, sabemos nosotros que nuestra Madre Santísima siempre se le aparece a niños, a pastorcitos, a gente que ante el mundo es inculta, es impreparada, no es hombre, no es gente de ciencia. Pero en este caso llama la atención que la Virgen se le aparece a un papa, 70 años más o menos después de que se le aparece a San Simón Stock. Se le aparece a un papa, Juan 22, y al papa le ratifica la Virgen estas promesas que le hizo San Simón Stock, pero dice una particularidad al papa y dice: María, nuestra madre, todo aquel que es devoto de ella y que porta el escapulario, dice María, si muere esta persona, el día que muera, yo abogaré para que esta persona en el sábado inmediato de su muerte pueda ver la gloria de Dios. Es decir, a todos sus fieles devotos, bajo esta advocación de la Virgen del Carmen, portando el escapulario, cuando mueran, al sábado inmediato de su muerte, María intervendrá para llevarlos a gozar del reino de los cielos. Y entonces el Papa, saca una bula, un documento papal en el cual deja muy claro esto del sábado como una promesa que hace María para que se vean agraciados todos los devotos de ella. Y desde entonces, mis hermanos, la Virgen del Carmen se ha relacionado precisamente con el purgatorio, porque María en su promesa dijo claramente así, que solo conocerán el purgatorio en esos días anteriores al sábado. Y esto, mis hermanos, es donde nos tenemos que detener. El pensar en nuestra Madre Santísima, que está muy vinculada a dos cosas muy importantes: al purgatorio y al infierno. Es obvio que al cielo eso es un hecho, o sea, ese ya ni se menciona. María en su promesa es: yo te voy a llevar al cielo. Esa es la promesa fundamental. Pero no hay que perder de vista que está vinculado también al purgatorio y a la realidad del infierno. Y hablamos de que María está vinculada precisamente al purgatorio porque en su promesa de María es esto, que pasaremos poco tiempo en el purgatorio, una realidad que ahí está. Y por otro lado, al infierno, ¿por qué? Porque todos estamos expuestos, hermanos,
a poder perder el alma, como también estamos expuestos a ganar el reino de los cielos. Entonces la promesa de nuestra Madre Santísima radica en aquella persona que quiere irse al cielo, quiere gozar del cielo. Y si a nosotros nos preguntan eso, todo cristiano quiere irse al cielo. Si no se quiere ir al cielo, el cristiano, bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene su vida religiosa? O sea, una persona se quiere ir al cielo y porque se quiere ir al cielo, quiere seguir a Jesús, quiere seguir el Evangelio y quiere hacer caso de lo que el Señor nos indica para ganarnos el cielo. El problema está, mis hermanos, que hoy en día parece ser que al creyente ya no le interesa el cielo, hermanos. Ya no le interesa el infierno, ya no le interesa el purgatorio. Realidades que son como son y ahí están, y que no se van a modificar por el hecho de que creamos o no creamos. El cielo ahí está, el purgatorio ahí está, el infierno ahí está, la muerte ahí está. Es decir, es una experiencia que todos vamos a tener, unos en un tiempo, otros en otro. El Señor tiene determinado eso, pero la muerte ahí está. Pero hoy nuestra sociedad, y en ella nosotros los cristianos católicos, nos hemos perdido tanto, mis hermanos, en el sentido de la eternidad. Es decir, las realidades trascendentes que le esperan al ser humano. Hoy en día ya no se medita sobre esto, porque ya no le interesa eso de cielo y no le interesa eso de purgatorio. Es más, hoy en día es tan común escuchar no solamente a los laicos, sino escuchar a los clérigos que con la mano en la cintura llegan a negar estas realidades. Olvídate, ya no hay eso de purgatorio, no existe esto del infierno. Dios nos ama a todos maravillosamente y todos vamos a vivir eternamente felices. No es así, hermanos, no es así. Hoy en día el creyente católico ha perdido tanto de vista el sentido de la eternidad, hermanos, que ni le llama la atención, ni le interesa en lo más mínimo tocar los temas de qué le espera al destino final de su alma. No quiere pensar en la muerte, hermanos. Y en la muerte tenemos que pensar. Nos guste o no nos guste, tenemos que pensar, porque el hecho de no reflexionar, el no meditar, el no pensar sobre la muerte, no hace que se quite la muerte. Si la muerte se desapareciera con no platicarla, con no dialogarla, con no reflexionarla, no, pues hermanos, jamás tocaríamos el tema. Pero la muerte ahí está, y nos espera la muerte a todos. Y viene el destino final de nuestra alma. ¿Qué va a pasar conmigo? Esas son preguntas sumamente fundamentales, hermanos. A ese tipo de preguntas María se presenta como la que colma la esperanza. ¿Te quieres ir al cielo? Yo te puedo llevar. Esa es prácticamente la promesa que hace María. ¿Tú te quieres ir al cielo? Yo te puedo llevar al cielo. Y lo hizo de una manera tan sencilla y tan fácil, hermanos. El solo hecho de que nosotros seamos devotos de la Virgen María. Yo lo he afirmado muchas veces. Un fiel devoto de la Virgen María jamás se puede condenar, hermanos. No se puede condenar. La persona que es fiel devota de María no va a haber la condenación. ¿Por qué? Porque ella lo dijo, hermanos. Ella lo dijo. Aquel que porte el escapulario, ese va a ser como un signo de una fraternidad que lo va a distinguir como una persona que no experimentará
las penas eternas. Esa fue la original promesa de nuestra Madre Santísima. Hoy en día, cuando se piensa en un escapulario, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, se ve como objetos para viejitas, para gente irreflexiva, para gente inculta, no sabiendo, mis hermanos, que es un signo de la promesa más altísima a la cual nosotros estamos aspirando, la vida eterna en Dios. Por eso, mis hermanos, qué bueno sería que todos nosotros tomáramos conciencia de esta promesa tan grande y decir: yo sí me quiero salvar, yo sí quiero entrar al cielo, yo sí quiero que María esté en la hora de mi muerte, que abogue por mí y que me lleve al cielo. Esa es la promesa de María. Qué bonito sería que todo creyente católico se volviera un devoto de la Madre Santísima, y sobre todo con esta advocación de la Virgen del Carmen. Por eso, hermanos, hoy en esta tarde, en este cenáculo, es bueno meditar. Hoy nos viene a recordar María algo que se nos ha venido olvidando: meditar en las realidades eternas y concretamente en el cielo, que María puede llevarnos al cielo. Hoy le vamos a pedir, mis hermanos, a María, nuestra Madre, que nos vuelva sus fieles devotos, que seamos portadores de este escapulario. Ve, compra tu escapulario, hermano. Te lo bendice un sacerdote, te impones el escapulario, vives en estas peticiones que nos hace nuestra Madre, meditando siempre a través de los misterios del rosario, en la vida de su Hijo Jesús, concretamente en la pasión. Vivir de acuerdo a nuestro estado de vida, solteros, consagrados, casados, de acuerdo a lo que nos exige nuestro estado de vida, y practicando nuestro ayuno. Y esto, hermanos, garantizará que nosotros no veremos las penas eternas, porque así lo dijo María. Que hoy María a todos nos conceda ser sus fieles devotos y seguirla, para que un día podamos verla en su belleza esplendorosa, junto con su Hijo, en el reino de los cielos.